Y entonces vamos a empezar ya efectivamente con la clase del día de hoy, ¿no? Puntualmente, la clase del día de hoy se refiere a lo que tiene que ver con los flujogramas condicionales. En la plataforma está publicado, en el aula virtual está publicado asimismo el archivo con la parte de introducción, con la parte teórica, los ejercicios, y también está publicado un video, ¿no? Entonces, ahí ustedes siempre tienen la ayuda ahí de un video. Vamos a manejar muy rápidamente la parte teórica, digamos así, porque de hecho ya los análisis ya lo hicimos en la parte de algoritmo. Prácticamente ya tenemos, como decir, la idea clara. Lo único que estamos haciendo aquí es trabajándolo desde el punto de vista de los símbolos, ¿no? Desde el punto de vista de la representación gráfica. Entonces, por lo tanto, aquí el análisis va a ser ya muy rápido, porque ya hemos trabajado en esto. Bueno, voy a revisar las diapositivas. Entonces, asimismo compartimos, revisamos algo y empezamos a trabajar ya directamente con el ejercicio. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, listo entonces, empezamos. Tenemos esta parte, nos dice entonces diagramas de flujo o los flujogramas con estructuras condicionales. Nosotros ya sabemos cómo manejamos las estructuras condicionales. De hecho, hay tres tipos, ¿no? ¿Qué tipos de estructuras condicionales nomás manejamos? Esto ya lo hicimos en los algoritmos. A ver si me hacen acuerdo. Las simples, las múltiples. Ya. Bueno, en orden. Está bien lo que me dice, ¿no? Simples, de ahí venían ¿qué? De ahí venían doble, exactamente. Y de ahí múltiples, ¿no? Esos son los tres tipos de condicionales que manejamos. Listo, lo mismo vamos a trabajarlo acá, pero con la representación gráfica. Acá, como ya empezamos a revisar la simbología, sabemos que cuando hay un rombo, esto es una pregunta. Y como vemos, de ahí se deriva un camino, digamos así, por el sí y otro camino por el no. Entonces, cuando vemos en un algoritmo, perdón, en un flujograma, en un diagrama, un rombo, significa que ahí hay una pregunta. Juan. Justamente lo que habíamos ya trabajado, condicional simple, condicional doble. O sea, tenemos claro que la idea en la condicional simple está la pregunta, está la condición, y vamos a ejecutar algo por el verdadero, ¿no es cierto? Es decir, si cumple la condición, ejecutamos operaciones, instrucciones. De lo contrario, por el falso, no hacemos nada, llamémoslo así. Esa es una condicional simple. La condicional doble, también ya lo tenemos claro. Tenemos la pregunta, tenemos la condición. Aquí tengo asimismo dos caminos, ¿no? Si cumplen, por el verdadero se realizan un grupo de operaciones, y si no cumple por el falso, vamos a realizar otro tipo de operaciones. Eso ya lo tenemos entonces determinado. Y la condición múltiple que también trabajamos, que en el PCIN es la estructura según. Aquí yo tengo varias salidas, ¿no? Tengo varias respuestas. Cuando tengo más de dos respuestas, tengo que trabajar con una condicional múltiple. La figura, la representación gráfica es esta, ¿no? Entonces aquí evaluamos y de acuerdo a cada opción se van a ir ejecutando diferentes instrucciones. Listo, esto desde el punto de vista teórico. Vamos a irlo trabajando ya desde la parte del programa. Bueno, ejemplos para empezar ya a trabajar. Vamos a tomar en cuenta entonces este ejemplo para representarlo. Primero lo analizamos, ¿no? De hecho ya está aquí escrito, pero vamos a analizarlo y luego lo vamos ya a ejecutar.
el ejercicio nos dice calcular el total a recibir en función de las horas trabajadas. Ya, entonces queremos calcular cuánto sería el salario, el total, el sueldo a recibir de un empleado. ¿En términos de qué? De las horas trabajadas. Sabiendo que el valor de hora es de $4. Este es un dato obviamente importante, ¿no? Nos dice que el valor que se le paga por cada hora trabajada es de $4. Entonces aquí directamente yo ya tengo un valor. Vamos a trabajar también con el criterio de multas. Nos dice, si la multa es mayor a $20, se debe imprimir un reporte escrito al empleado. Entonces, solo en ese caso, si la multa es mayor a 20, vamos a imprimir un reporte, es decir, un llamado de atención, ¿no? Tiene un valor alto en multas, imprimimos un reporte. Si la multa es menor a 20, en este caso no haremos nada, ¿no? En el sentido de que no se va a imprimir ningún tipo de reporte. Bueno, haciéndolo más rápido de entender, ¿no? Vamos a tener que ingresar en una variable el total de horas trabajadas. Vamos a calcular en función a eso, vamos a calcular el total a pagar. Sabemos que cuando trabajamos con multas, este valor se tiene que descontar. Vamos a calcular ahí sí el total con la multa. Y al final vamos a hacer una pregunta para ver si se le imprime o no se le imprime el llamado de atención. Esa sería en sí la lógica de este algoritmo, ¿no? Acá ya lo tenemos desarrollado en términos de algoritmo y acá lo tenemos desarrollado en términos de diagrama de flujo. Como vemos, hay una condición, que eso es lo que vamos a ir determinando. Bueno, pasemos a hacerlo prácticamente, ¿no? Bueno, no sé de pronto alguna inquietud hasta este punto. ¿Alguna pregunta? Ya saben, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier inquietud me lo van diciendo. Bueno, vamos a trabajarlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Voy a compartirles la pantalla. Listo, bueno, estoy en el entorno del programa. ¿Sí estamos visualizando? Sí. 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 Bueno, vamos a, ya tenemos la idea, ¿no? De lo que ese flujograma tiene que hacer. Vamos obviamente a trabajarlo desde el punto de vista del flujograma. Para eso iniciamos un nuevo ejercicio, un nuevo algoritmo, y ahora lo trabajamos como dibujar diagrama de flujo, ¿no? Vamos a trabajarlo enteramente desde la opción de diagrama. Damos un clic sobre el botón, dibujar diagrama de flujo, y se nos abre ya la ventana. Ya, entonces vamos a trabajar con esta ventana. Bueno, obviamente empezamos con identificando, ponemos un nombre, voy a ponerle multa. Y a partir de ahí empiezo a trabajar. ¿Con qué herramientas? Acá, ¿no es cierto? Entonces, en la parte derecha de la pantalla, yo tengo aquí los comandos de manera gráfica, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con estas instrucciones. El criterio, como ya también ustedes ya empezaron a trabajar, ya saben, hay que irlo arrastrando, ¿no? Hay que irlo arrastrando y hay que irlo poniendo en la ubicación que sea. Bueno, primera instrucción. Vamos de cierta manera también aquí, ustedes ya tenemos más clara la idea. Vamos a irlo haciendo más rápido y de cierta manera ustedes también ya saben lo que estamos haciendo. Bueno, en primera instancia vamos a pedir a través de un mensaje que ingrese la cantidad de horas trabajadas, ¿no? Ese es un valor que debemos ingresar. Para poder ingresar un mensaje, ya sabemos, trabajamos con esta estructura.
Y el mensaje entre comillas. Ingrese el total de horas trabajadas. Listo, ¿no? Un mensaje para indicar la siguiente acción que debemos hacer. ¿Cuál es la siguiente acción? Leer. Leer. Necesitamos obviamente una instrucción de lectura para poder ingresar las variables, ¿no? Entonces, acá, de cierta manera, no tengo como decir escrito, ¿no? La palabra leer, nada de eso, pero sabemos que debemos de utilizar este bloque. Entonces, trabajamos con este bloque y directamente ponemos el nombre de la variable, ¿no? Entonces, en este caso, creo que era HT, horas trabajadas. Eso nos indica que manejamos una variable para este caso. Listo. En este ejercicio nos dice puntualmente que el valor de la hora, es decir, se paga cada hora $4, ¿no? Ya nos dice en el ejercicio. Por lo tanto, puedo eso manejarlo también como una variable, que en este caso vendría a ser, mejor dicho, una constante, porque ese valor no va a cambiar, ¿no? Voy a hacer una asignación. Para trabajar con una asignación, trabajo con el bloque de operación, ¿no? Trabajamos con el bloque de operación. ¿Y qué voy a hacer aquí? A la variable valor hora le digo que vale $4, ¿no? 4. Entonces aquí estoy haciendo una asignación. Esto también cuenta como una operación. Por lo tanto, debo utilizar el bloque correcto. Listo. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Por un lado tengo yo el valor de las horas trabajadas y acá directamente tengo el valor de cada hora. Voy a hacer un primer cálculo. Voy a ir detallando, digamos, un poco el algoritmo. Voy a calcular el total, pero todavía sin tomar en cuenta la multa, ¿no? Porque todavía ni la he ingresado. Entonces, vamos a calcular y a presentar en primera instancia, primero el valor sin multas. Ya, para eso primero voy a hacer la operación, ¿no? Necesitamos hacer la operación. Ya. ¿Qué valor sería o cuál es la operación que tengo que hacer? Multiplicar. Las horas por el valor de la hora. Ya, quiero calcular el valor del salario sin tomar en cuenta todavía las multas, ¿no? Voy a utilizar la misma variable que estamos manejando acá. Ya. Entonces voy a trabajar con la variable S, ¿no? La variable S viene a ser ¿qué? Vamos aquí a encontrar en función a las horas trabajadas por el valor de hora. Entonces, en esta variable S voy a calcular un primer total. Este primer total lo manejamos sin tomar en cuenta las multas, ¿no? Porque todavía no he ingresado el valor de multa. Aquí en la variable S tengo el total, pero obviamente tengo que visualizarlo, ¿no? Entonces vamos a poner un mensaje. El total sin multas, voy a poner un mensaje ahí, el total sin multas es, imprimo la variable S, ¿no? Hasta este punto tendría como decir en la variable S el total sin tomar en cuenta el criterio de multas. Estoy haciendo como un paso previo. Primero quiero saber cuánto es el total sin multas. Listo. Sí, estamos hasta aquí, ¿no? Siguiente instrucción. Vamos a trabajar ahora ya con el criterio de la multa. Este criterio de multa es un valor a sí mismo que se debe ingresar. Por lo tanto, necesito también manejar un mensaje. Entonces, vamos a trabajar con un mensaje.
Los mensajes ya sabemos siempre entre comillas, ingrese el valor de la multa. Aquí asumimos obviamente que vamos a ingresar un valor correspondiente ya en dólares, ¿no? Es un valor ya referente a la multa. ¿Qué necesito? Obviamente necesito ingresarla, ¿no? Ya sabemos a través de una variable. En este caso la variable m, creo que estamos trabajando con m, ¿no? De m, ya. Ya tengo ingresado el valor de m. Entonces sabemos que la multa es un valor que se debe descontar, ¿no es cierto? Es un valor de descuento, es un valor que se lo debe, en otras palabras, ¿qué operación debemos hacer? Resta. Resta. Una resta, ¿no? Ya, entonces, al decir operación, obviamente en el bloque de operación, y voy a trabajar en la misma variable s, ¿no? S va a ser igual a lo que teníamos menos el valor de la multa. De pronto aquí ustedes dicen, pero si el empleado no tiene multas. Si no tiene multas, ingresaríamos el valor de 0, ¿no? En el momento que nos dice ingrese el valor de la multa, ingresaríamos 0. Entonces, de esa manera, asumimos obviamente que el empleado no tiene multas, pero tendríamos que ingresar ese valor. Bueno, listo. Ya tenemos ahora calculado, digamos, el sueldo ya tomando en cuenta la multa. Por lo tanto, habría que visualizarlo, ¿no? Habría que imprimirlo. Déjenme acomodarlo bien. Sí les indiqué a ustedes cómo podemos mover un bloque, ¿no? Cómo borrarlo, ¿o no? No. No. Ya. Bueno, en todo caso, si es que no lo descubrieron, porque de cierta manera de pronto ya lo descubrieron. No hay un botón, digamos, que diga eliminar, ¿no? Pero el asunto es, en este caso, por ejemplo, quiero eliminar este bloque. No está en la posición correcta. Lo que hacemos es arrastrarlo hacia la esquina inferior izquierda. Y ahí aparece ese botecito de basura. Entonces ahí le ponemos eliminar. Y ahí eliminamos el bloque. De pronto eso se me pasó también en la clase anterior. De pronto alguien lo descubrió, ¿no? De pronto quería borrar, estaba viendo cómo borrar y esa sería la forma como borramos algún bloque que esté mal puesto. Bueno, queremos imprimir el total ahora sí ya en función a la multa, ¿no? Entonces aquí voy a poner el salario o el sueldo total es, en este caso ya se toma en cuenta el valor de la multa, ¿no? Imprimimos ese. Listo. De acuerdo al criterio que tenemos, nos imprime una vez primero el salario sin el valor de la multa, luego ingresamos el valor de la multa y nos imprime ya el total tomando en cuenta la multa. Hasta ahí estaríamos con la parte del salario. En el enunciado del ejercicio nos decía algo adicional, ¿no? Ahí viene la condición. Nos dice, si el valor de la multa es mayor a 20, hay que imprimir un reporte, hay que imprimir un llamado de atención al empleado. Eso se traduce entonces en una condición. Vamos a trabajar entonces con una condición. Dentro del bloque de las estructuras, como nos damos cuenta, acá yo tengo este bloque, ¿no? Nos pone como ejemplo A mayor que B. Es la figura de una condicional doble. Entonces vamos a trabajar con esta condicional y la agrego.
automáticamente me pone así la figura. Igual, aquí directamente, ¿qué pongo? La condición, ¿no es cierto? ¿Cuál es la condición en este M caso? mayor a 20. La multa mayor a 20. Ajá, mayor a... Perfecto, ¿no? Entonces, ¿en dónde tengo el valor hasta este momento? En la variable S. Entonces, si S, perdón, estamos evaluando el valor de la multa, ¿no? Entonces, manejamos es el término de la multa, no el valor del salario. Ya. Entonces, ¿dónde tengo ingresado el valor de la multa? En M, ¿no? Si la multa es mayor a 20, directamente la condición, ¿no? Si la multa es mayor a 20, en este caso vamos a ejecutar algo solo por el verdadero, ¿no? Solo si cumple esta condición, voy a entrar por acá. ¿Qué debemos hacer? Como nos dice en el enunciado, vamos a imprimir un reporte, vamos a imprimir un llamado de atención. Simplemente vamos a imprimir un mensaje. Entonces, esto lo ubico en este lado de la condicional, ¿no? En este lado. Y vamos a poner llamado de atención, ¿no? Un mensaje. Listo. ¿Qué pasa por el falso? Por el falso no debo hacer nada. Entonces, aquí prácticamente manejaríamos solo por este lado, por el verdadero. Como estoy utilizando solo por el verdadero, esto sería una condicional simple, ¿no? No estoy utilizando nada por el falso. Listo. Entonces tendríamos, de cierta manera, ya nuestro diagrama. Si estamos, no sé, de pronto hasta este punto, alguna pregunta, alguna inquietud. Profesor, disculpe, ¿qué pasa si la estructura es diferente? ¿En cuál estructura? No. Por ejemplo, en de escribir y en la de leer, a mí es diferente, o sea, la figura no es como un trapecio, sino es con otra figura, sí. Pero es el mismo color. En el PCI, ¿qué versión está utilizando? ¿Sí está utilizando la misma versión de... Claro, sí, la misma versión, pero no se sale así mismo. Así sale. Pero creo que sí es lo mismo porque sí me sale la flecha y todo. Ya. Ya en todo caso, de pronto es solo la forma del símbolo. De cierta manera acá, como les había explicado, o sea, esta forma era tanto para la impresión, lo que diferenciaba era el color, ¿no? En verde es lo que ponemos como escribir y en rosado es lo que ponemos como leer. De ahí el bloque es como un trapecio. De pronto sí le cambia la forma, pero tiene que ejecutarlo, o sea, tiene que cumplir el algoritmo, el flujograma con la ejecución. Vamos a ver. Bueno, ya lo tengo entonces hecho. Vamos a manejar el criterio de la ejecución. Entonces mandamos a ejecutar. Bueno, vemos que en el momento que mandamos ejecutar, automáticamente acá en la pantalla del algoritmo ya se creó, ¿no? Se escribió automáticamente. Bueno, ya sabemos eso. Vamos a ver la ejecución. Nos dice ingrese el total de horas trabajadas. Vamos a ingresar, supongamos que tenga 50 horas trabajadas. Damos un enter. Nos dice, el total sin multas es 200. Hasta ese punto está correcto, ¿no? Porque cada hora vale $4. Son 50 horas trabajadas, entonces hasta este punto tendríamos $200. Perfecto. Ingresa el valor de la multa. Voy a manejar una multa de $10. Primer caso, llamémoslo así. Damos un enter. El sueldo total es 190, ¿no? Entonces, como tiene $10 de multa, lo descuenta y el sueldo total es 190. Está cumpliendo con lo que nos dice el algoritmo, ¿no? Entonces, estamos bien en ese caso. Vamos a ver otro caso, ¿no? Vamos a hacer otra ejecución.
ingresa el total de horas trabajadas, supongamos en este caso tiene 60 horas trabajadas, el total sin multas 240, ingresa el valor de la multa, tiene $25 en multa. El sueldo total es 215, ¿no? Y nos imprime ese mensaje, llamado de atención. Como el valor de la multa sobrepasa los 20, en este caso entonces nos aparece este reporte, este mensaje que nos dice llamado de atención. Listo, ¿no? Como vemos entonces, estamos cumpliendo con lo que nos solicitaba el flujo gráfico. Si estamos, no sé, de pronto alguna pregunta, alguna duda. Si estamos con esta parte. Listo, si están ahí. Sí, profesor. Sí, profe, sí está claro. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Tenemos la representación gráfica y tenemos la parte del algoritmo, ¿no? Automáticamente esto se nos escribe. Entonces, insisto en esto, ¿no? No hay que hacer doble trabajo. Automáticamente, si trabajamos desde diagrama, obtenemos el algoritmo. Y lo mismo, ¿no? Si trabajamos como diagrama, luego lo pasamos directamente a flujograma. Entonces, podemos trabajar de cualquiera de estas dos maneras. Aquí de pronto ustedes también ya pueden trabajar en cualquiera de las dos formas, ¿no? Si se les hace más fácil trabajar primero con el diagrama, lo hacen el diagrama y van a obtener el algoritmo. O si no, siguen trabajando con el algoritmo y luego lo pasan a diagrama. Entonces, ya queda también a su criterio. Simplemente manejamos esa parte, ¿no? Entonces, tenemos acá algoritmo y tenemos diagrama. Listo. Bueno, este es un primer ejemplo, ¿no? Un primer ejemplo. Creo que no hay preguntas, no hay dudas. Ya cada vez ya tenemos un poco más claro esta parte. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo que tenemos en las diapositivas. Nos dice, determinar si el número ingresado es 0, positivo o negativo. Este ejercicio también ya lo analizamos, ¿no? En algoritmos, ya lo analizamos. Acá en las diapositivas tengo la representación gráfica. Si están viendo las diapositivas, ¿no? Sí. Sí, profesor. Sí. Como vemos aquí, yo tengo el diagrama y tengo, digamos, no algo... Bueno, aquí de cierta manera ya no son secuenciales, ¿no? No siguen solo una línea, sino ya tenemos, digamos así, varios caminos. Ya. Este ejercicio lo resolvemos ¿de qué manera? Se lo resolvía a través de una condicional múltiple, ¿no? A través de una condicional múltiple. ¿Dónde está la condicional múltiple? Aquí yo tengo una pregunta y dentro de esta pregunta tengo otra pregunta. Entonces el ejercicio empieza pidiéndonos un número, ingresa el número, lo ingresamos en la variable num, preguntamos si el número es igual a 0. Si es el número 0, vengo por acá, me imprime el número es 0 y listo, ¿no? Pero si el número no es 0, vengo por el falso y entro acá. Esta estructura, número mayor que 0, ¿qué tipo de estructura es? Solo esta. Sí. ¿Qué tipo de estructura? ¿Qué tipo de condición? Sí, entonces. Ah, sí. Doble, ¿no? Doble. Doble. Como vemos, aquí el estoy doble. haciendo algo por el falso y estoy haciendo algo por el verdadero. Solo esta parte sí. Esta es una estructura doble. Si tomamos en cuenta todo, o sea, es decir, desde acá, esta es una estructura múltiple, porque tenemos varias preguntas. Y tengo 3 posibles salidas.
Así podríamos tener más preguntas, ¿no? Acá podría tener otra pregunta y así sucesivamente. Pero en este caso, obviamente, este ejercicio se resuelve de esta manera. Entonces, esto ya lo habíamos analizado. De cierta manera, si ustedes van guardando, me supongo que sí, ¿no? Van guardando todos los algoritmos que se hacen, van guardando. Simplemente entonces tendríamos que buscar, no recuerdo el nombre de este, voy a ver si lo encuentro. Creo que es este, no recuerdo bien. Voy a ver si es este. Sí, es este, ¿no? Determinar si un número ingresado es 0, positivo o negativo. Ya, no voy a volverlo a hacer porque ya lo hicimos, ¿no? O sea, y como les dije, de pronto esto no es de repetición, no es de pronto hacer lo que ya está determinado. En este caso, ya tenemos el algoritmo, simplemente vamos a verlo desde el punto de vista del diagrama. Y tendríamos ahí, ¿no? Más que todo para irlo viendo de manera más gráfica, porque de eso se trata obviamente el diagrama. Es el mismo que tenemos en la presentación. Bueno, esto ya sabemos cómo funciona, entonces cuando mandamos a ejecutar, obviamente ingresamos un número. Voy a ingresar un número cualquiera, el 5. Y nos determina si es positivo, negativo o 0. En este caso, obviamente, es positivo. Esto ya lo tenemos claro. Bueno. Revisemos el siguiente ejemplo. Ya. Aquí nos dicen, la lógica de este ejemplo también es muy simple. Queremos ingresar un valor que nos represente el día de la semana. Entonces, yo voy a ingresar un valor del 1 al 7, ¿no? Y automáticamente el ejercicio me va a devolver el día que corresponde. Entonces, si ingreso 1, me va a devolver lunes. Si ingreso 2, martes y así sucesivamente. Si ingreso un valor que no sea entre 1 y 7, me va a poner un mensaje que diga opción no vale. Trabajemos rápidamente en este, simplemente para ver cómo manejamos la nueva estructura. Entonces, este sí lo vamos a hacer. Bueno. Trabajamos obviamente desde la parte del diagrama, ¿no? Vamos a trabajarlo desde la parte del diagrama. Voy a ponerle un nombre. Día, semana, voy a ponerle, ¿no? Día, semana. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es a ingresar un número, por lo tanto voy a poner un primer mensaje, ingrese un valor. Y necesito una variable, ¿no? Voy a ingresar cualquier variable, la variable D de día. Ya, listo. Aquí vamos a utilizar una condicional múltiple, ¿no? Vamos a utilizar una condicional múltiple. Como ya sabemos, podemos manejar condicionales múltiples de dos formas. Preguntas anidadas, una pregunta dentro de la otra, o también puedo trabajar con la estructura según. Y es justamente lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la estructura según, con esta estructura. Entonces, la pasamos y tenemos esta parte. Entonces, acá vamos a ir determinando, aquí vendría la condición de, y en cada más que le doy, voy a ir poniendo la opción. Entonces, en este caso, si es igual a 1, voy a hacer algo, ¿no? Si es igual a 2, voy a hacer algo. Si es igual a 3, 4,
5, 6 y 7. Ya. Lo que estoy haciendo aquí es poniendo las posibles opciones. Entonces aquí yo podría poner alguna condición, si es mayor a 5, como sea, ¿no? De acuerdo al ejercicio. En este caso, simplemente mi condición es, si es 1, tengo que hacer algo. Entonces, aquí solo vamos a imprimir mensajes. El mensaje vendría acá. ¿Qué mensaje voy a imprimir ahí? Lunes. Lunes. Lunes, ¿no? La palabra lunes. Y así, esta sería la lógica de esta opción. Entonces, cuando sea 2, imprimo el mensaje martes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en cada opción, en cada línea, llamemos así, en cada flecha, voy poniendo la opción que queremos que se imprima. Entonces, ahí vamos a ver cómo se maneja esta parte. Recuerden, como son mensajes nomás, ¿no? Entre comillas. Pero de hecho yo podría hacer aquí también operaciones, ¿no? Podría seguir poniendo más bloques y poder hacer operaciones. En este caso simplemente solo queremos imprimir porque es lo que nos pide el ejercicio. Y esta opción nos dice de otro modo. Entonces aquí ya tenemos un poquito más de control y esto nos sirve como para evitar errores, ¿no? Entonces la opción por el otro modo sería imprimir asimismo un mensaje. ¿Qué mensaje vamos a ponerle ahí? Que el día ingresado pues, que, ajá, no válido. Ya, perfecto, ¿no? Entendemos que no hemos ingresado ni un número del 1 al 7, hemos ingresado cualquier otro número. Obviamente, en este caso, entonces, ponemos valor no válido, opción no válida, ¿no? Le damos a entender que esa no es un valor no válido. Listo. Y finalmente, como nos damos cuenta, una vez que imprime, solo finaliza, ¿no? Solo finaliza. Ejecutamos. Es muy simple lo que hace este ejercicio, ¿no? Ejecutamos, nos dice ingrese un valor, ingreso el valor el 5, damos Enter, y nos dice como decir, el valor 5 está relacionado al quinto día de la semana, que es el viernes. Listo, ¿no? Veamos cómo funciona la opción, por ejemplo, ingreso 9. Damos un Enter. Valor no válido, ¿no? Obviamente está dentro de los, está fuera de los límites que utilizaría este ejemplo. ¿Sí? Esto más que todo para que vean cómo se utiliza la estructura, ¿no? Para que vean cómo se ingresan los datos en la estructura y lo tenemos claro en ese aspecto, ¿sí? Miren cómo se creó automáticamente el código, ¿no? Esto es lo que en cambio en términos del algoritmo. Pues en términos del algoritmo se lo vería así. Esta parte. Bueno, ahí para verlos de las dos formas, ¿no? Entonces tenemos en términos del algoritmo y tenemos en términos del diagrama. Listo, entonces. No sé de pronto alguna pregunta con el empleo de esta estructura. ¿Nada? Bueno,
Voy a dejar de compartir. Y hemos revisado entonces las estructuras condicionales, ¿no? Hemos revisado las estructuras condicionales. Están planteados en las diapositivas, están planteados 2 ejercicios. Igual, empiecen a hacerlos, traten de hacerlos y todavía esto no creamos todavía asignación, ¿no? Esto lo hemos de crear ya el día jueves. Ahí armamos ya toda la asignación en total y trabajamos como lo estamos haciendo todas las semanas. En todo caso, ya están planteados ahí 2 ejercicios para que empiecen a trabajar. Aquí vamos a quedar abiertos, digamos así. Ustedes pueden hacerlo como algoritmo, es decir, pueden empezar a trabajar como algoritmo y luego solo lo pasan a diagrama, ¿no? O sea, no es necesariamente, digamos, obligación que lo trabajen desde cero como diagrama. Aquí, si a ustedes se les hace más fácil trabajarlo como algoritmo, lo hacen y al final obtenemos el diagrama, ¿no? Que es en sí lo que queremos ver. O si están viendo que se les hace más fácil trabajar con el diagrama, con la representación gráfica, trabajen con el diagrama, ¿no? Que automáticamente también obtenemos el algoritmo. Entonces aquí no les voy a imponer, esto hay que hacer solo con algoritmo, esto hay que hacer solo con diagrama. Lo pueden hacer de cualquiera de las 2 formas, que igual vamos a llegar a lo mismo. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Sí, ingeniero. Sí, sí. Ok. Bueno. ¿Alguna inquietud final antes ya de pasar a la siguiente parte? Nada. Profesor, en el deber, en el segundo, ¿cómo sería? Dice 2 números y visualizar ascendentemente. ¿Cómo Ya. sería ahí? Ascendente. A ver, nos dice. Ya, ingresar 2 números y visualizarlos de manera ascendente. Ya. Podemos ingresar, obviamente, vamos a trabajar con 2 variables, ¿no? Nos dice ingresar valor 1, ingresar valor 2. La idea del algoritmo es que me imprima los valores de manera ascendente. Es decir, tenemos que ordenarlo, sería en otra palabra. Tengo que hacer una pregunta, tengo que ver cuál de los 2 es el mayor o el menor para imprimir primero el uno y luego el otro. Obviamente hay que hacer pregunta, ¿no? Hay que hacer una pregunta entre los 2 para de esa manera determinar cuál iría primero. Y ahí sería solo imprimirlo. Imprimir primero el menor y luego el mayor. Es un ejercicio relativamente sencillo, ¿no? Con todo, intenten hacerlo y vayan viendo esa parte. Esto de ordenar, de cierta manera, ya luego se va complicando si hay más variables, si ya tengo 3 números, si tengo 4 números. Ahí ya en verdad ya se complica ordenar bajo este proceso de preguntar. ¿Por qué? Porque me tocaría ir preguntando un número con todos los demás. Entonces ahí ya es un proceso que se hace bien grande. Ahí se trabaja de otra manera. Pero en este caso, cuando son 2 o 3 números, sí podemos trabajarlo con preguntas. Bueno, como siempre, no les digo, primero intenten ustedes hacerlo y luego cualquier situación me lo dicen para irles ayudando. El otro ejercicio nos dice ingresar 3 números y determinar cuál es el mayor de ellos. Es algo parecido, ¿no? Pero en este caso vamos a trabajar con 3 variables. Trabajamos con 3 números. Ingresamos 3 números y el algoritmo nos tiene que decir de estos 3 números, este es el mayor. Obviamente hay que determinar cuál es el mayor, ¿no? Entonces ahí tengo que empezar a preguntar. Supongamos que trabajamos con las variables A, B y C para los 3 números. Entonces ahí tengo que preguntar.
Si A es mayor que B y A es mayor que C, ¿qué sucedería en ese caso? Si cumple las dos condiciones. Repito, A es la mayor. si A es mayor que B y A es mayor que C, ¿qué asumimos? Que A es el mayor, no. Perfecto, sí. Asumiríamos eso, ¿no? Que A es el mayor. Y así tendríamos que ir preguntando. Luego me tocaría preguntar, si B es mayor que A y B es mayor que C, ¿qué asumo? En ese caso, ¿qué asumimos? Que B es la mayor. Que B es el mayor. Entonces, si se dan cuenta, hay que ir haciendo preguntas. Trabajemos solo con los casos de que, bueno, ahí se puede dar casos de que los números sean iguales. Ya, no consideremos eso en el ejercicio 3. No consideremos que los números sean iguales, porque ahí, de cierta manera, hay que poner más condiciones. Vamos a considerar que los tres números que ingresamos son distintos. Y entre esos tres números determinemos el mayor. Hay que hacer preguntas, ¿no? Hay que trabajar con condiciones. Bueno, eso queda planteado. Vayan analizándolo, vayan intentándolo hacer y cualquier situación lo trabajamos ya la próxima clase. Bueno, vamos con la parte del trabajo autónomo, como habíamos quedado, ¿no? Vamos a hacer una, llamémoslo así, una evaluación. Me gustaría mucho que cada quien haga, o sea, lo que entienda, ¿no? O sea, no tratemos de pronto de que nos den haciendo o de copiar. Vamos a tratar de hacer ustedes mismos lo que entiendan. El ejercicio hay que trabajar con ciclos de repetición y hay que trabajar con condicionales. Les he puesto, ya les voy a subir un archivo en donde está el enunciado del ejercicio. He tratado de ser lo más explícito posible para que se entienda totalmente, ¿no? Son cosas que hemos trabajado acá. Y les he puesto también la pantalla de la ejecución. Pero ojo con eso. Eso no quiere decir que tienen que hacerlo igualito a cómo está en la pantalla que les pongo de ejemplo. Eso solo les pongo como una referencia. No necesariamente tiene que estar igualito a la pantalla que les muestro. Eso es una referencia. Ustedes pueden poner sus propios mensajes. De hecho, hay una parte donde tienen que poner obviamente sus datos, su nombre y una materia. Entonces, ahí ustedes tienen que poner sus datos. Les he puesto esa pantalla de pronto para que se orienten un poco más, ¿no? En lo que tienen que hacer. Ya. Es un solo ejercicio. Van a tener la hora, les voy a dar toda la hora para que puedan subirlo. Eso sí, la asignación se cierra exactamente a la 1, ¿no? Entonces, deben tener y deben tomar en cuenta eso. Ya no hay cómo abrir luego. Entonces, ya 5 minutos, 10 minutos antes ya vayan subiendo. No dejen que al final están en apuros, se cierra, me dicen, se cerró por 10 segundos, por 2 segundos. Si ya se les cerró, lamentablemente se quedan sin la nota. ¿Sí? Ya. Voy a abrir la plataforma virtual y ya les voy a habilitar la asignación. Hoy se me caducó la sesión. Voy a ingresar y ahí les habilito la asignación. Ya me está abriendo el campus virtual.
son el 4.3, ¿no? Ustedes son el curso 4.3. Ya, en la sección de comprobación, antes de las grabaciones, ahí está una asignación que se llama evaluación algoritmos. Vayan revisando ya en el campus virtual, en el aula virtual. Ya está habilitada. Ingeniero, ya se puede visualizar. Evaluación algoritmos, ¿no? Entonces, ahí está cargado un archivo donde está la explicación de lo que les pido, está el enunciado del ejercicio. Y como les mencionaba, ahí está una pantalla con la visualización. Pero esa es una referencia, ¿no? Esa es una referencia. Ya ustedes lo van haciendo de acuerdo a su criterio. Listo, no sé, ¿algún problema alguien? ¿Ya todos vieron la asignación? Ya. Sí, profe, ya la estoy viendo. Ya. Sí, ingeniero. Recuerden que la evaluación es de algoritmos, ¿no? Entonces, lo que necesito en este caso es el código. El código y la pantallita de la ejecución. Entonces, una vez que lo hagan, lo suben en formato PDF, ¿no? Lo suben en formato PDF. Igual que las tareas, profesora, sí. Igual que la tarea. Sí. Gracias. Lo suben en formato PDF. Listo. Les dejo ya para que vayan trabajando. Como les dije, traten de hacer ustedes mismos, ¿no? Vayan haciendo ustedes mismos. Y Dijo que era el algoritmo, la gráfica el y hay que dictar. algoritmo y la ejecución. Si hacen diagrama, no importa, ya. Pero necesito es el algoritmo y la ejecución. ¿Sí? Ok, profesor. Ya, listo entonces. Voy a cerrar acá. Ustedes quedan trabajando y cualquier situación hasta la 1, ¿no? Tomarán en cuenta, no se pasarán, no voy a abrir la asignación. Si se quedan sin subir, ya no es culpa. Entonces, hasta la 1 está abierta la asignación. Listo. Les dejo que trabajen y van subiendo, ¿no? Van subiendo el trabajo. Profesor, ¿y cuándo nos da ya la nota? Hoy mismo. No les prometo para hoy mismo. Tendría que revisar y voy a tratar de esto calificar lo más rápido posible. Listo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, me despido y ustedes quedan trabajando. Listo, profesor, gracias. Bueno, ingeniero, pase bien. Ya, listo entonces, ¿no? Hasta luego.